Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes si están por allá al otro lado, buenas noches si lo está viendo el video en la noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien, que les haya ido muy bien en todas sus evaluaciones y que pues todo marche sobre ruedas. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Espero que en esta clase nos podamos entender. Ya estamos bastante avanzados en todo el material, en todo lo que hemos trabajado durante todo el semestre. Ok, el día miércoles tuvimos la evaluación parcial. Eh, sus trabajos creo que estarán a más tardar el día martes próximo, los desarrollos, aunque ya su nota de- del examen ya la puede ver, incluso ya están los porcentajes asignados de sus evaluaciones y todo lo demás. Eh, Vamos a dejar a un lado las derivadas, pero solo a un lado porque ya la vimos cómo se resuelven. Y vamos a pasar ahora a otra unidad pero mucho más compleja, llamada las aplicaciones de la derivada. ¿Por qué razón es más compleja? Porque aparte de que se necesita que usted sepa derivar, se requiere que usted domine todo lo anterior al cálculo. Es decir, que domine trigonometría, geometría y también álgebra. Entonces, es como un lugar donde convergen las matemáticas. Por eso las aplicaciones de la derivada resulta pero bastante duro para muchas personas. Eh, ¿Qué les puedo decir? Pues si usted puede derivar, que yo sé que ya lo puede hacer, pero el problema lo vamos a encontrar con que vamos a necesitar conocer otras cosas. Razones de cambio relacionadas, que es lo que vamos a ver ahora. Elasticidad de la demanda, costo, ingreso y utilidad marginal, que este lo pasaremos al final, quizás mejor. Funciones crecientes, decrecientes, valores críticos, valores máximos, valores mínimos, criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada, concavidad y puntos de inflexión y trazado de gráficas. Todos estos temas, yo lo dije así de corrido, tienen que ver con esto último. Es decir, las funciones crecientes, decrecientes, máximos mínimos, criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada, todo eso tiene que ver con el trazado de gráfica. Entonces, para eso nos va a servir la derivada. Y por último, y no por ello el menos importante, sino el más completo, la optimización, cómo sacarle el máximo provecho a los recursos que se tengan. Entonces, este es nuestro contenido que lo comenzaremos ahora y durante las próximas 3 semanas lo desarrollaremos completo. De más está decirles que si tiene alguna duda, me detenga, me detenga. Ahora, la mecánica para esta temática de aplicaciones de la derivada cambia completamente. ¿Por qué? Porque se asume que usted ya sabe lo que aquí vamos a tratar. Eso es lo que se asume. Pero no se preocupen que siempre la explicación siempre se la voy a dar. Eso no se preocupe. Eh, por esta primera clase quizás voy a tomar un poco más la batuta yo porque pensaba hacer los grupos de trabajo, pero por lo complejo que es, me voy a dedicar a bla y a preguntarles a ustedes también. Razones de cambio relacionadas. Razones de cambio relacionadas. ¿Qué es eso de una razón de cambio relacionada? Ok, yo le sugiero que preste su atención, que deje su teléfono a un ladito. Bueno, si lo está viendo aquí la clase en el teléfono, pues ni modo. Y que si de ser posible, vuelva a ver el video, aunque son poquitos los que lo miran, porque por ejemplo el último video de la última clase de repaso, solo 6 vistas tiene hasta ahorita, que lo estoy viendo, sí, 6 vistas tiene. De las 6 vistas, quizás 2 o 3 he hecho yo. O sea, ya no las voy a colgar los videos en la red. Ok, la sugerencia es ponga atención, deje de un lado
sus sentimientos y ponga toda su atención en esto. ¿Qué son las razones de cambio relacionadas? Anotemos el tema, ¿verdad? Razones, son divisiones. ¿Eh? Razones son divisiones. Razones de cambio. Divisiones que nos dicen el cambio de algo. Relacionadas. Significa que la división de las dos cosas tienen una relación en común y eso es lógico. Si cambia una, cambia la otra. Y entonces esto se remonta a la aritmética, a la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad directa, yo tengo dos variables. Si una sube de valor, la otra también sube de valor. Si una baja, la otra también baja de valor. Esas son la proporcionalidad directa. Pero está también la proporcionalidad inversa. Esa es, si sube esta, la otra baja. Eso es a lo inverso. O al revés. Si esta sube, esta baja. Entonces, esas son las reglas de la proporcionalidad. Ok, más o menos así. La derivada de una función es una razón de cambio instantánea con respecto a la variable x. Eso ya lo dedujimos. Es una razón de cambio, es una división instantánea respecto a la variable x. Recuérdese que la variable aparece aquí en el denominador, en la representación de y de x. Si la función representa la posición o distancia, entonces la razón de cambio con respecto al tiempo se interpreta como velocidad. Razones de cambio relacionadas. De y de x es una razón de cambio. Si dice, la función representa distancia o posición, entonces la de y de x representa lo que llamamos velocidad. Usted ya lo habrá visto en los vehículos, por ejemplo, o en el desplazamiento de alguien. La velocidad. Muy bien, si dos cantidades están relacionadas entre sí, entonces cuando una de ellas cambia con el tiempo, la otra cambiará también. Ok, ¿verdad? Si una cambia con el tiempo, la otra va a cambiar, ya sea para arriba o para abajo, según sea proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Ahora, estas razones de cambio están relacionadas entre sí. Por eso se les llama razones de cambio relacionadas. Ok, de aquí en adelante nosotros vamos a necesitar conocer o recordar más bien fórmulas. Por ejemplo, ¿cómo le calculo el área o el volumen a diversos cuerpos geométricos? Ok. A partir de aquí, usted necesita recordar, más bien, si no lo ha recordado nunca, necesita usted saber cómo calcular volúmenes o áreas de diversas figuras en general. Según sea el problema que le pongan, pues así va a ser la fórmula que usted va a necesitar aplicar. Entonces yo ahí en la pantalla le he puesto algunos de los más comunes. Algunos de los más comunes. No están todos, ¿verdad? Normalmente nosotros vamos a ocupar el que necesitemos en el momento, según sea la situación. Entonces usted debe de saber cuál va a aplicar. Ok, usted me va a decir, teacher, le puede sacar una captura de pantalla y ponerla como hace siempre. Claro, ahorita se la pego ahí en el chat para que usted la tenga guardada en su banco de memoria que le llene espacio y nunca se mira. Vamos a ver, dijo el ciego, permítame que este volado está Aragán, no quiere activar el chat. Sí, es cierto, le voy a decir usted que en su teléfono guarda un montón de fotos o imágenes o documentos, que ya lo voy a ocupar, y nunca lo ha visto, le quitan espacio. Pero este no es el caso, usted lo va a ocupar, yo sé. Esto va a llegar a formar parte de su formulario, yo le he dicho desde el inicio del ciclo, haga un formulario, es decir, un documento con fórmula. Es decir, agarre las imágenes que yo le pongo y póngalas en Word y al final después hace un PDF con todo eso. Ahí va a tener su formulario. Yo creo que le va a servir de algo. Bueno, entonces, volviendo aquí a la trama, ¿verdad? Volviendo aquí a la trama, yo aquí tengo 6 figuras comunes
en las cuales, ¿para qué se los pongo? Para que usted vea la fórmula. Y según sea el problema que nos aparezca, usted va a decir, ah, estoy en esta situación, la fórmula que ocupo va a ser esta. Así. Un cubo, un cilindro, un octoedro, dice, pero un octoedro, un cono con el que toma agua uno de los oasis, una esfera, con la que jugaba canicas o chibolas, y una pirámide, la pirámide como la de Egipto. Ok, cada una figura de estas usted le puede calcular lo que aquí le indica. ¿Eh? Lo que aquí le indica. Ah, entonces, por ejemplo, si yo me voy para el cubo, si yo me voy para el cubo, esto es en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir a usted, mire, calcúleme el área. ¿A qué me refiero yo como área? También llamado superficie. ¿Ah? Eso se refiere, el área o superficie se refiere a cuánto espacio tienen cada una de las caras. Algo así, mira, algo así. Ponga atención, fíjense. Haga de caso, por ejemplo, que esta cara de este cubo, yo la estoy llenando de puntitos rojos, como este que tengo aquí, ¿verdad? Ese puntito, a la par pongo otro puntito, otro puntito, otro puntito. Imagínese que hago una sola línea con 100 puntitos. Y entonces de aquí para abajo voy llenándolo de filas. Imagínese que tengo yo 100 puntitos aquí y de aquí para abajo se me hicieron otros 100. Entonces tendría yo 100 para acá y 100 para acá. Ah, ok. Entonces el total de puntitos, si yo los contara, esa es la superficie o el área. Así, con esa explicación, así usted puede entender la calidad de las pantallas de los televisores. Ah, usted le dice, yo tengo un televisor en HD, le dice. ¿Y eso qué significa? Ah, significa que tiene una cantidad de puntitos mucho más grande que uno normal. Ah, ok. A estos puntitos le dicen los píxeles. Píxeles. Ah, ok. Entonces, entre más puntitos tenga, la imagen que usted puede hacer, la silueta que la va a hacer marcando los puntitos, la silueta, entre más puntitos tenga, le va a quedar más definida, ¿ah? Más bonita. Ah, entonces de eso se trata cuando a usted le dicen que un televisor tiene tanto por tanto, tanto por tanto. Entre más grandes sean los dos números que multiplica, tanto por tanto, entonces su pantalla tiene una mayor calidad. Entonces, asociado con eso, eso es la superficie. Claro, nosotros lo medimos en longitud, en unidades de longitud, ya sea metros, centímetros, pulgadas, lo que usted quiera. Milímetros, me dijo, por ahí alguien. Ok, entonces, ¿cómo calculo la superficie? La superficie es todo el espacio que tengo. Ah, entonces, como tiene 6 caras, ¿verdad? Esta de aquí, la de aquí del lado derecho, la de atrás, la del lado izquierdo, la de abajo y la de arriba. Ah, ok, aquí tiene 4 y 2 son 6 si estuviera cerrado. Entonces, calcularle el área total es calcularle el área a cada uno y sumarlas. Pero como son iguales, entonces 6 veces el área de uno, es decir, lado por lado. Ese es el área. Si me voy al cono, es como que yo cortara por aquí, desenrollara el cono y hiciera el mismo orden que tengo aquí. De cuánto mide todo el espacio que ocupa la sábana del cono y si está tapado, pues la tapadera. Ese es el área. Aquí están las fórmulas para calcularle área a cada una de las figuras. Por ejemplo, en el cilindro, es como que usted hiciera un taco, ¿eh? Y lo desenrollara y calculara cuántos puntitos le caben. El total, ese sería el área si consideramos que tiene 2 tapaderas. Entonces, por eso aquí está la fórmula. 2 veces pi por r mayúscula, que sería el radio, por h más r. Igual si tiene una esfera, si usted la desempaca toda, ese es el área, o un ortoedro, que sería casi como el cubo, solo que tiene rectángulo en vez de un cuadrado. Y la pirámide misteriosa que tenemos aquí. Esas son áreas. Los volúmenes que son, es de caso que usted tiene este recipiente y lo empieza a llenar de agua. Agua o cualquier otro líquido, cerveza, lo que usted quiera. Llénelo. Entonces todo lo que le quepa de agua o de lo que usted quiera, a eso le va a llamar usted el volumen.
El volumen tiene unidades de medida de longitud elevadas al cubo. El área, multiplica lado por lado, en este caso si es un cuadrado, tiene unidades de longitud elevadas al cuadrado. Por ejemplo, si yo calculo el área, me pueden dar metros cuadrados, pulgadas cuadradas, centímetros cuadrados, brazos cuadrados, dedos cuadrados, o sea, lo que mide usted longitudes. En cambio, para medir volumen, usted lo eleva al cubo. Sería, por ejemplo, metros al cubo o metros cúbicos, como lo que le cobran en el recibo del ANDA mes a mes, los metros cúbicos que consume de agua mensualmente. Podrían ser centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, pero también hay otras medidas para volumen, como por ejemplo los litros, los galones, que tienen equivalencias así con las unidades de longitud elevadas al cubo. Entonces, ¿cómo entiendo yo el volumen? Como qué cantidad de líquido le cabe ahí a él. Es lógico que si yo cambio las dimensiones, me cambian el área y me cambian el volumen. Igual el cono. ¿Qué es el volumen? Todo lo que le quepa ahí adentro. Igual al cilindro, igual a la esfera. Todo lo que le quepa ahí, ahí y ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí usted? Ahí lo que tiene son las figuras y las fórmulas. Entonces yo le puedo decir, vaya, imaginémonos, hacemos un problema. Hacemos un problema. Por ejemplo, de este cilindro. Yo les podría preguntar, si yo quiero un cilindro que tenga un área de tanto o un volumen de tanto, y tengo esta pieza, es decir, este material, ¿qué dimensiones le debo de dar para obtener un volumen máximo? Es decir, que lo que yo le meta sea lo más que le pueda poner. Es decir, yo le doy un pedazo, por ejemplo, de un material y le digo yo a usted, quiero yo que con este material usted me construya un cilindro que tenga un volumen máximo. Entonces ahí va la estrategia para resolver los problemas. Usted va a ocupar las fórmulas que aquí aparecen, ya sea de área o de volumen, según sea la necesidad. Estamos, ¿verdad? Se entiende que esta fórmula, mire, hay más y hay otras que no se las podemos dar porque se supone que usted ya lo sabe, como fórmulas como por ejemplo, ¿cuáles? Todas las razones trigonométricas, el seno, coseno, tangente. Dice usted, tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Eso se supone que usted, por llevar mate 2, se supone que usted ya lo sabe. Así va, entre comillas, entre comillas. Por otro lado, también hay otras, como el teorema de Pitágoras. Usted le van a decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esas cosas que usted ya las sabe y no las ponemos aquí en fórmula. O sea, detallitos así. Entonces, yo para poder, es que nos pongamos a entender, de aquí en adelante solo ponemos problemas y los resolvemos. O sea, no es que haya una estrategia específica. Sí, lo tenemos al final del problema vamos a dar algunos tips. Ok, a mí me van a dar problemas, no ustedes, no, le van a dar problemas así como este. Ok. Y usted tiene que ver cómo lo resuelve. Entonces dice aquí, por ejemplo, mire, una persona de 1.80 metros de altura, el promedio, se aleja de un poste de alumbrado de 6 metros de altura, con una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Con qué rapidez crece la sombra de la persona? Ok. En la primera lámina que les puse, yo les dije, una razón de cambio es una derivada. Ok. De Y de X. De Y de X. Esa es una razón de cambio. Y les dije también, si la razón de cambio tiene que ver con tiempos y desplazamientos, entonces esa razón de cambio se llama velocidad. Si usted observa, con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Quiere decir que arriba lleva los metros y abajo lleva los segundos. Es una razón de cambio. ¿Quiénes está relacionando a metros y segundos?
Segundos son unidades de tiempo. El tiempo lo pueden medir en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, lo que usted quiera. Entonces, ese es el tiempo. Aquí lo dan en segundos. Y esto de acá, M, eso son metros. Esa es unidad de longitud. Entonces es longitud entre tiempo. Me da velocidad. Ok. Me da el problema, ¿no? Una persona de un 80. Una persona de un 80. Hay un poste que tiene una lámpara a los 6 metros de altura. La lámpara pues tira su luz. Ahora me dice, el hombre se aleja, dice, del poste, caminando, caminando. ¿Con qué rapidez crece la sombra de la persona? ¿Con qué rapidez crece la sombra de la persona? Ok, de aquí en adelante, pues nos dejan así como huerfanitos, ¿no? Por eso cuando usted llevó seminario, taller de competencias y matemática 1, le dieron algunos tips de cómo estudiar, de cómo hacer estas cosas, cómo hacer modelamientos. Entonces, de eso se trata. Con la información, usted hace un modelamiento matemático. Usted hace un modelamiento. O sea, modelarlo significa tratar de expresar todo esto que le dan aquí en una fórmula. Claro que a esa fórmula o a esa ecuación le va a faltar un dato. Y ese dato es el que usted tiene que calcular normalmente. Pero lo que le sugiero yo es haga un dibujo y si puede una animación. Y entonces yo le digo a usted, ahí tengo yo así al estilo lo más sencillo posible, ¿eh? Lo más sencillo como aquel juego de vídeo, ¿eh? Va construyendo usted ya sabe de cuál estoy hablando, y que son todas ordinarias las piezas y todas las cosas. Ok, entonces así lo tengo yo aquí. Muy bien, aquí tengo lo siguiente, mira, ahí está, la persona es la de color verde, y se está moviendo hacia la derecha, ¿eh? Se está moviendo hacia la derecha. Arriba a la izquierda es que está el poste, mire, el poste, y ahí arriba en color amarillo está la lamparita. ¿Ah? Un poste de alumbrado de 6 metros. Ah, entonces aquí está el poste. Aquí está la persona, aquí está Monchito, mire, aquí va caminando hacia la derecha, mire, aquí está el color verde. Aquí no voy ando de ocre, verde, mire. Y lógico, usted puede probarlo, ¿no? Si usted viene y se va alejando de donde está la luz, su sombra que se refleja en el piso va cambiando de tamaño. Mire, entonces usted puede ver aquí en color rojo la sombra. Mire, cuando está bien cerquita del poste, la sombra es bien chiquita. Cuando se va alejando del poste, mire, el tamaño de la sombra va cambiando, se va haciendo más grande. Entonces, ese análisis usted lo debe de hacer. No se lo da el problema ni le dicen cómo hacerlo. Usted tiene que poner todos sus sentidos y decir cómo es que funciona el asunto. Una persona de 1.80 metros se aleja de un poste de alumbrado de 6 metros de altura y con una velocidad de 1 metro por segundo. Pregunta, ¿con qué rapidez crece la sombra de la persona? Cuando le dicen rapidez es lo mismo que velocidad. Ok. ¿Con qué velocidad crece esta sombra? Ok, aquí en la gráfica, así como se lo he puesto aquí, se observa que una persona proyecta sobre el piso la línea roja y cómo se comporta la sombra, ¿ya? Le pongo los detalles, vaya. La altura de la persona es 1.80 y yo se lo he puesto en color verde, ¿sí? Color verde. Pregunta del millón. A medida la persona se aleja del poste, pregunto a todos ustedes, y el que quiera me contesta. A medida la persona se aleja del poste, ¿cambia la altura de la persona? ¿Sí o no? Repito la pregunta. A medida la persona se aleja del poste, ¿cambia la altura de la persona? ¿Sí o no? Un valiente, alguna valiente, me diga, ¿cambia o no cambia la altura de la persona? ¿Ah? Repito otra vez. No, no cambia. Ajá, no cambia, ¿verdad?
O me van a decir ustedes que miden 1,90, 1,70, 1,60. A medida van caminando, ¿cambia su tamaño? ¿Verdad que no? Entonces, la altura de la persona es fija. No cambia. Se aleje lo que se aleje. O sea, el tamaño verde, si usted lo ve en la figura, tiene siempre la misma longitud. Ok, se entiende. En la figura se entiende, ¿verdad? Color verde, la persona. El poste tiene 6 metros de altura. 6 metros de altura. Aquí ya se lo pinté en color amarillo, ¿eh? Ahí está en color amarillo la altura del poste. Al igual que la persona, el poste no cambia de altura, se mantiene fijo. Ahora, que si usted se aleja y lo va haciendo que se va haciendo más chiquito el poste, esa es una nada más una cuestión de percepción de cómo lo está viendo. Pero la altura del poste y la altura de la persona se mantienen constantes. Es decir, la persona va a seguir siendo de 1,80 y el poste va a seguir siendo de 6 metros. ¿Ya? Ahora, lo que pasa, lo que sí cambia es el tamaño de la sombra. El tamaño de la sombra. Así, mire, a medida se desplaza, cambia la sombra. Pero también cambia algo, fíjese. A medida se desplaza, también cambia la distancia de separación entre la persona y el poste. Si yo llamo X, porque está en el eje X, a la separación que hay entre el poste y la persona, X, esta X está cambiando también. Mire, se va haciendo más grande a medida que la persona se aleja. Si la persona se acercara, la X está haciéndose más pequeña. Entonces hay un ritmo con el que está cambiando y ese ritmo lo pone la persona que camina. ¿Ya? Ok, esta variación de X yo la puedo representar como dx de t. Así, mire, esta representación, este cambio de X, yo lo puedo representar como dx de t. O sea, su primera derivada. Así de fácil, así de fácil. Ok, ¿quién impone este ritmo? La persona. Y entonces aquí hay un dato que ya me dan. La persona se desplaza a una velocidad de 1 metro por segundo. Ese es mi dx de t, que es el mismo el que se desplaza la sombra. ¿Por qué? Porque la persona se mueve, al mismo tiempo se hace más grande la separación del poste y al mismo tiempo también cambia el tamaño de la sombra. Entonces, todo esto que he sacado aquí es información que me da el problema, que usted debe de extraerla y no le van a dar una varita mágica para decirle, mira, así se hace. No, eso es su experiencia. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para poder llegar a este nivel de análisis? Practicar, hacer ejercicios. Entre más ejercicios realice y bien hechos, con el procedimiento correcto, usted va a tener mucho más criterio. Es así como una persona que lee mucho tiene un criterio mucho más amplio, mucho más amplio. Ok, para poder decidir. ¿Ya? Ok, con esta información, gracias, vamos a tratar de resolver nuestro problema. Fíjense, fíjense. Voy a quitar eso de aquí. Hay datos que usted ya se los mencioné. Por ejemplo, la longitud de la sombra depende de la distancia de la persona al poste. Ya lo sabemos. Ya que la distancia X cambia con el tiempo, también cambia la longitud de la sombra. También ya se lo dije. Ok, a la sombra se le ha llamado S, a la longitud. Y a la separación del poste se le ha llamado X. Ok, la misma velocidad con la que cambia la sombra es la misma velocidad con la que cambia X. Lógico, ahí se puede ver. La razón de cambio de la longitud de la sombra con respecto al tiempo depende de la velocidad con la que la persona se aleja. Ok, con estos parámetros, entonces nosotros podemos ya ponerle datos a nuestro problema. Por ejemplo, esta altura es de 1,8 metros. Le voy a quitarle metros por cuestión de ahorro de espacio. Esto mide 1,8. Ahora, ahí le he dejado una instantánea. Fíjese en la figura, una figura. La lámpara, la persona, la cabeza, la persona,
la sombra, la altura de la persona. Mire, entre el farol y la punta de la sombra y la base del poste se forma un triángulo rectángulo. De igual manera, entre la cabeza de la persona y la punta de la sombra se forma otro triángulo. Ok, este lado de este triangulito chiquito vale 1.8. Esa información la saco de aquí. También hay otra información, fíjese aquí, mire, esta distancia de aquí ya la conoce. Esta distancia de ahí ya la conoce, esa que le estoy marcando ahí en verdecito. Esa vale, ¿cuánto vale esa verde? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto vale? Ajá. Esto que he trazado aquí en color verde, ¿cuánto vale? Esta de aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide? 6 Son metros. 6 metros. 6, ¿verdad? Ah, ya ve. Ah, 6 entonces metros. esa vale 6. Ya son dos datos que me da el problema. Si usted se fija, lo primero haga un modelamiento. Ok, se detuvo Chepe ahí, y en ese momento vamos a una instantánea, él mide 1.80, el poste mide 6, se forman dos triángulos. Se forman dos triángulos. Ok, también tengo otro lado del triángulo. Mire, si hablo del triángulo grandotote, yo tengo toda esta separación. Si abro el triángulo chiquitito, tengo este lado, si este fuera el ángulo, este sería el adyacente, esta es pequeñito, y me falta toda esta longitud del triángulo más grande, es decir, toda esa. Ajá, toda esa, ¿lo ve? Ahora, si usted observa, hay dos triángulos. Miren, dos triángulos. Está este triángulo de aquí, ¿verdad? Este, y está este otro triángulo que se lo hago ahí punteadito. Miren, guachó, ya guachó, sí, ya guachó. Vale, ahora bien, en trigonometría, no sé, en algún momento de su vida existencial, en alguna materia lo vieron, quizás no, el profesor no lo dio o no llegó a la clase o lo pasó a dormir, no importa, pero aquí se lo explico. Cuando se comparten ángulos en un triángulo, dos triángulos, se dice que esos son triángulos semejantes, algo así como gemelo con 2 años de diferencia, son semejantes. Cuando dos triángulos compartan los mismos ángulos. Ah, ok, ¿cuáles son los mismos ángulos? Mire, por ejemplo, este ángulo que tengo aquí marcando, ese mismo ángulo es para el triángulo azul como para el triángulo punteado. Mire, el mismo ángulo. Ok, véngase aquí, mire, véngase aquí. Aquí. Este mismo ángulo va a ser el mismo ángulo que tiene aquí. El mismísimo. Y este ángulo que son 90 grados es el mismo ángulo que tiene aquí. Entonces, dos triángulos semejantes tienen los mismos ángulos. ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga dos triángulos semejantes, usted puede aplicar las reglas de proporcionalidad. Es decir, como tienen los mismos ángulos, las relaciones se mantienen. ¿Cuáles relaciones? Por ejemplo, tangente. La tangente es la más fácil de aprenderse. ¿Por qué? Si este es mi ángulo, la tangente relaciona el lado opuesto, o sea, el que está enfrente, y el adyacente, el de la par. O sea, tangente de este ángulo sería opuesto entre adyacente. Si hablo del triángulo chiquito, pero esa misma tangente me vale si lo hago para el triángulo grande. Si yo le calculo la tangente para este ángulo, para el triángulo grande, me sería el opuesto, que serían 6, entre el adyacente, que sería toda esta distancia, es decir, X más S. ¿Lo ve? Ok, entonces esa relación yo la puedo expresar así. Así, mire, así. Ok. Aquí lo que estoy haciendo yo es la tangente. La tangente. Tangente de un ángulo. Tangente. Lo voy a escribir aquí así. Tangente. Tangente. Y lo voy a poner de teta. Salió fea la teta, pero ni modo. Vaya, mire. Tangente de teta. Tangente de teta. ¿Quién es teta? Este ángulo. Ok.
tangente de teta es opuesto entre adyacente. Si lo hago para el triángulo chiquito, es esto. Pero si lo hago para el triángulo grandote, sería esto entre esto. Ok, 6 entre toda la distancia roja. Es lo mismo que yo diga 1.8 entre S. Entre S. Entonces, esta es una relación que hay. Si yo le saco la tangente al triángulo chiquito, igual se la saco al triángulo grandote. Ok, eso ¿y dónde lo enseñan? Yo no sé en qué materia lo enseñaron, pero si no lo enseñaron, aquí ya medio lo expliqué, y si no, pues tiene que revisar después el material. Ok, de aquí lo que tenemos que hacer, ya tenemos nuestra relación. Mire, borré lo de tangente para que necesito espacio. ¿Qué es esto que tengo a la izquierda? Ah, esa es la tangente del ángulo tomando el triángulo pequeño, triángulo azul. ¿Qué es lo que tengo a la derecha? Es la misma tangente del ángulo, pero tomando las dimensiones del triángulo punteado. Así. Vea, opuesto entre adyacente, opuesto 1.8, adyacente S. Ah, no lo logra ver. Véanlo así, vaya. Opuesto es el verde. Adyacente es el rojo, 1.8 entre S. Mire, pero ahí tiene S de T. Es para que recordarle al público que S depende del tiempo. Ah, como la persona se mueve, depende en qué momento le tomemos la instantánea, así va a ser el tamaño de la sombra. Por eso le pongo S de T, depende del tiempo. Ok, tangente del triángulo grandotote, tangente del cholotón, sería, tangente de este sería el opuesto 6 entre el adyacente. El adyacente es la distancia X más la distancia S. Entonces, me queda así. Vaya, ahora lo que queda es despejar, ¿no? ¿Cómo despejar? Esto está dividiendo, pasa para acá a multiplicar. Esto está dividiendo, pasa para el otro lado a multiplicar. Así, así, así. Este está aquí, mire, así cruzado, como lo estoy poniendo ahí, mire, así cruzadito. Mire, este va para allá, ¿eh? Y este va para allá, así. ¿Ya? ¿Lo veo? ¡Ey, qué fácil! Va, este para allá, 6 por S de T, y este va para allá, 1.8 es S de T más X de T. Ok, aquí nada más desarrollar, 1.8 por este, 1.8 por este, 6 por el otro, y me queda así. Y despejo, 1.8 S de T, 1.8 X de T, igual a 6 S de T. Ah, entonces lo que voy a hacer ahorita es despejar. Todavía no tengo claro cómo lo voy a calcular ni qué es lo que me pide, ¿verdad? Ah, entonces lo despejo y lo traslado todas las X a un solo lado y todas las S al otro lado. Ok, hago una pausa aquí. Esto nada más es un modelamiento matemático. ¿Qué es lo que me pide el problema? Todavía no lo he mencionado ahí. ¿Con qué rapidez crece la sombra? Ah, entonces lo que me piden a mí es, sí, fíjese, tomando esto así, ¿con qué rapidez crece la sombra? Es decir, ¿cuánto cambia S respecto al tiempo? Es decir, lo que me pide es de S de T, o sea, S'. S'. Pero en la pregunta, ¿respecto a quién voy a derivar? Ah, voy a derivar con la variable que cambia. En este caso es el tiempo. Ah, ok. ¿De dónde saqué esta formulita? La saqué de este modelamiento de los dos triángulos. Con la información que tenía, yo hice mi análisis y saqué esta ecuación. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? 1.8S más 1.8S menos igual a 6. Esta X la paso para el otro lado y la S la paso para acá. 6 menos 1.8 igual a 1.8. Entonces estas dos los puedo restar. A 6 le resto 1.8 y me da 4.2. Va, ahí ya lo tengo. ¿Qué es lo que me pide ds de t? ¿Por qué me pide ds de t? Porque al tamaño de la sombra, yo aquí en mi ejemplo le puse que se llamaba S. S. A la S de sombra, para que se les quede. Por eso le pusimos S. Ok, entonces con esto lo que tenemos que hacer es despejar, ¿no? Despejemos. Despejemos ¿quién? La S. ¿Por qué? Esta es la S. ¿Cómo calculo yo el tamaño de la sombra? Con esta fórmula. 1.8 entre 4.2. Si usted divide 1.8 entre 4.2 le va a dar 0.42857 X de T. Todos dependen del tiempo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad?
El tamaño de la X depende en qué momento la persona se ubique. O sea, depende del tiempo. El tamaño de la sombra depende también de ese mismo tiempo. Entonces, por eso dicen que son razones de cambio relacionadas. Razones de cambio relacionadas. Mire, teacher, pero ahí no veo ninguna división. ¿Cómo no? Pase la X para acá, ya tiene la división. S sobre X ya tiene su división. Ahí está su razón de cambio. Ok, ¿qué es lo que necesita para resolver el problema? Hasta aquí, no ha resuelto nada su problema. Nada. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahorita es un mero análisis para sacar información y proceder a resolver el problema. Y de fácil. Uy, teacher, mire cuánto nos hemos echado ya en este problema, ya tenemos más de media hora. Es porque el primero, y quiero que lo entienda muy bien. Ya los demás, a medida vaya haciendo sus 10, 15, 40, 50 problemas, entonces se le va a hacer más fácil. Y hacen tantos problemas. No, hombre, si suficientes problemas tienen en la vida, pero yo les sugiero que sí lo hagan. Hace muchos años tuve un alumno, mucho mayor que yo, en una materia virtual de Mate 2, por cierto. Y entonces una noche, el parcial era el domingo. La noche de lunes, el parcial era domingo. Me lo encuentro ahí en la plataforma conectado hace ya varios años. Bueno, él tenía una característica, él era mayor, mucho mayor, él ya tenía otra carrera, creo yo. Y cuando él me escribía por mensaje, mensaje de texto, hacía unas grandes letanías, ¿no? Sí, juegue, como 2, 3 páginas, bien, muy elocuente. Entonces esa noche lo encontré ahí en línea y, ¿qué tal? Le digo, ingeniero, buenas noches. Ok, y le pregunté que qué estaba haciendo, pues porque ya tenía un par de días de que no lo veía conectado. Estoy preparando mi examen del domingo. Me dijo, oh, déjale. Sigo así como todos mis alumnos. ¿Y cómo lo prepara? Le dije, mire, ahorita tengo el libro que usted nos ha sugerido. Ya seleccioné todos los temas del capítulo y ya marqué todos los problemas. En total son 400 problemas. Y entonces, lo que estoy haciendo ahorita, me dijo, es de lunes a sábado, estoy viendo cuánto voy a hacer cada día, para que llegado el domingo yo ya estoy preparado. La de 400 entre 6, más o menos, diarios. O sea, cuando se ponía a estudiar para la materia. Y viene la pregunta de Ramón, así algo incrédulo, ingenua. Y lo resuelve todos. Ingeniero, si desde luego lo estoy planificando es porque lo voy a hacer. Si no, estaría perdiendo mi tiempo. Cabal, 10. Así no fue el único 10. Entonces todo queda nada más en la actitud y la voluntad y el tiempo que tenga usted, ¿verdad? El tiempo que tenga usted. Entonces, entre más problemas haga o vea, tanto en YouTube, pero tanto verlo no se queda. Si usted lo mira tal vez, pero después resuélvalo usted mismo. Ok, recapitulemos, porque ese era un chascarrillo, una historia de David, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe. Ok, una persona de unos 80 de metros camina alejándose de un poste que tiene una altura de 6 metros y una lámpara en su parte superior, y la persona se aleja del poste a una velocidad de 1 metro por segundo. Lógicamente, la luz del farol genera una sombra en el piso de la persona, las sombras de la persona. Entonces, la pregunta que hacen, ¿con qué rapidez crece la sombra de la persona a medida ella se aleja? ¿Con qué rapidez crece la sombra? Lo que hicimos fue hacer un análisis de qué figuras se formaban, le pusimos nombres a la altura de la persona, a la altura del poste, asumimos que este era el tamaño de la sombra, proyectado nada más con líneas tiradas desde la lámpara hasta la cabeza de la persona para ver hasta dónde llega la sombra. Y entonces se nos formó esta figura con dos triángulos equivalentes. Entonces estos triángulos tienen la característica que tienen los mismos ángulos, son triángulos semejantes. Pusimos las cantidades
la persona se aleja hacia la derecha, en este caso, según una figura, entonces es el desplazamiento, pero para este instante, la sombra vale S, está alejada X del poste, el poste mide 6 y la persona mide 1.8. Entonces yo le dije, calculémosle la tangente a este ángulo para el triángulo chiquito, que sería el ángulo, lado opuesto, el lado adyacente. Y eso debe ser igual a la tangente si lo calculo para el triángulo grande, es decir, lado opuesto 6 entre toda esta distancia, que es la fórmula que nos quedó aquí. La idea fue despejar la S. La S. ¿Por qué? Porque lo que nos pide es con qué rapidez crece la sombra de la persona. S es la sombra. Entonces, rapidez sería derivar la S respecto del tiempo. Ya tengo mi expresión acá. Entonces, ahorita lo que me procede, lo que me queda es derivarlo respecto al tiempo. Ah, ok. Aquí viene lo que aprendimos ya de derivadas. Híjole, y sí, lo vamos a poner en práctica ahorita la derivada. Todo lo anterior no es mate 2, todo lo anterior es mate 1, mate 0, mate menos 1. Todo lo anterior que hemos hecho no es mate 2. Mate 2 es hasta ahorita. Ok, vamos a aplicar mate 2. Entonces, ¿por qué voy a derivar implícitamente? Porque aquí me dice que esta depende del tiempo y esta depende del tiempo, pero no hay ninguna T ahí. No hay ninguna T. No hay ningún tiempo. Ah, pero ahí está metido, está implícito. Entonces, por eso va a derivar la S respecto al T y la X respecto al T. Y usted recuérdese cuando derivamos implícitamente y cuando derivamos la otra variable, derivamos de forma normal y le agregamos el apellido. ¿Se recuerda? Le agregamos el apellido. Ah, cada vez que derivamos la Y, derivamos como que fuera normal y le agregamos el apellido, el Y' o el de Y de T. Ah, en este caso la variable es T, pues lo que vamos a agregarle va a ser un T' cada vez que lo derivemos. Entonces derivémoslo pues más. Derivada de S, 1. Derivada de S, 1, ¿verdad? Derivada del otro, 1 respecto a T. Todo lo hemos derivado de T. ¿Por qué me da 1? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque no hay ninguna T, ¿verdad? Por eso quedó. Cada vez que derivamos una expresión, le agregamos el de Y de T. En este caso sería de S de T. En este caso, derivo la X, normal. Derivada de X es 1. Y le agrego el apellido, sería de X de T, porque T es la variable. Entonces me queda 1 por S', coeficiente por 1 por X'. Estoy arreglándolo, ya a esta altura del partido, esto ya es muy fácil para usted. Me quedó así. Me quedó así. Ah, entonces ya tengo yo mis valores. S' es igual a eso. Pero ¿cuánto vale la S'? Yo sustituyo. Ah, mire, la X' dice la velocidad de la persona a la que se aleja es de 1 metro por segundo. Ah, ok, entonces sustituyo. La X' vale 1. 1. Entonces sustituye. Sustituye. Y me queda la expresión así. Todo eso por 1. Ah, todo eso por 1 me va a dar lo mismo. Entonces ya tengo mi respuesta. La razón de cambio de S con respecto a T es esto, 0.42857, cuando la X' tiene un valor de 1. Tanto trabajo que hicimos solo para estas tres cositas. Ok, la razón de cambio, o sea, la sombra cambia a un ritmo o a una rapidez de 0.42857 metros por segundo, cuando la persona lleva una velocidad de 1 metro por segundo. Bien, ¿alguna pregunta? Todo me van a decir, todo. Pues sí, pero ahí estamos. Bueno, díganme si tienen alguna pregunta, con gusto. Si no, pues, mire, ahorita puede ser que le haya quedado un poquito así en la nube. Por eso voy así despacito, mire, despacito, despacito. Todo el material quizás que traigo preparado no lo vamos a completar. Y he ido muy despacio para que usted lo pueda digerir. Es más, la siguiente clase vamos a continuar viendo esto, para que usted más o menos vaya agarrando el ritmo y no dejar ir de sopapo todo. ¿Es un tema difícil? Sí, pero eso lo dije al principio, pero es difícil porque uno no está acostumbrado a mover así nuestras neuronas. Yo le sugiero que practique el mismo ejercicio este que yo le he puesto, cámbiele valores y vuélvalo a hacer. ¿Eh?
Ok, hay silencio sepulcral, como que si su equipo de fútbol hubiera perdido el campeonato en el partido final. Bueno, yo como aliancista y madridista, relajado al momento. Muy bien, si no hay pregunta, pues entonces podemos nosotros hacer otro ejemplo más. Hacer otro ejemplo más. Más que todo es un planteamiento. Y nosotros lo que sabemos es usar la regla de la cadena para derivar de manera implícita, porque realmente eso es lo que aplicamos. Normalmente, en ocasiones, aplicar razones de cambio relacionadas implica trabajar con dos o más variables. Quizás las dos cambien al mismo tiempo. O sea, en el ejemplo anterior teníamos dos, ¿verdad? La S y la X que cambian con el tiempo. Pero puede darse el caso que haya más variables que cambien con el tiempo. Entonces, en esos casos, lo que se sugiere es que una de esas variables se escriba en función de otra, de la otra. Y entonces todo se reemplaza como los métodos de sustitución en la solución de ecuaciones algebraicas. Y entonces con ese reemplazo se trabaja. Más o menos como cuando se le sale agua a un depósito, como el que les muestro ahí al lado izquierdo de la pantalla. ¿Ya? Tengo un cono, ¿eh? Y resulta que aquí se me rompió aquí abajo y entonces se empieza a derramar el líquido, así como está aquí. ¿Sí? Como cuando se sale agua del depósito, el volumen B, el radio R, la altura H, que no se logran ver, pero por eso lo voy a acercar para que lo logre ver. A ese es R, el radio del cono, del círculo, H, que es la altura, ¿verdad? Entonces el volumen del cono, si me voy a las fórmulas que le puse al inicio, el volumen de un cono lo calcula así: pi tercios de R cuadrado por H. Pi tercios de R cuadrado por H. Esa es la fórmula para calcular el volumen que le tiene el cono. Yo le dije, las unidades de longitud del volumen son elevadas al cubo. Mire, R cuadrado por H me va a dar, por ejemplo, metros cuadrados por metro más metros cúbicos. Entonces está bien. ¿Cómo le calcula el volumen a un cono? A 4 tercios, perdón, pi tercios por R cuadrado por H. Ok, pero si el agua que tiene, cuando yo lo lleno al tope, la fórmula va a ser esta. Pero a medida el agua va cayendo, se le va saliendo, la cantidad de agua o líquido que tenga ahí va disminuyendo. Vea, el líquido adopta la forma del recipiente. Eso es lo bueno de los líquidos. El líquido adopta la forma del recipiente. Si el recipiente es cónico, el líquido va a agarrar forma cónica. Si mi recipiente es un cubo y yo le echo líquido ahí, entonces el líquido va a agarrar forma cúbica. Esas son las características de los líquidos. Él se adapta a la forma del recipiente. Ok, entonces aquí empieza a derramarse, cambia el volumen del líquido, cambió el volumen del líquido. Si usted observa, el radio se le va haciendo más chiquito, no al cono, sino al volumen de agua que va quedando en el cono. A medida va cambiando el radio, también va cambiando la altura del cono, se va haciendo más pequeña. Entonces, tanto el radio como la altura del cono de agua o de líquido cambia respecto al tiempo. Así. Entonces usted ve aquí, ahí tiene tres variables. Mire, tiene volumen, tiene radio y tiene altura. Ahí tiene tres variables. A usted le pueden decir, ¿con qué velocidad o con qué rapidez cambia el volumen de líquido que se derrama? Lo calcula. Tiene dos variables. Entonces lo que tiene que hacer es buscar una fórmula que me relacione los dos y las pueda sustituir o reemplazar. ¿Ya? Entonces, si esa es mi ecuación original, lo que va a hacer usted es derivar implícitamente a ambos lados, ¿no? Deriva. Derive a la izquierda, derive a la derecha respecto al tiempo. Aplica la regla del producto. Ahí, aplica la regla del producto. No se le explico porque ya lo voy a dormir, lo voy a enojar. Aplica la regla del producto y calcula usted lo que ahí le dice. Derivada del producto al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Así calcula usted. Entonces usted viene y usted deriva.
Usted viene y usted deriva. Ok. Esta ecuación, usted mira, solo se le he puesto de ejemplo, no lo estamos resolviendo porque no me han pedido nada, solo es para que usted vea cómo cambia. En esta ecuación usted puede ver que la razón de cambio está relacionada con el cambio de H y el cambio de R. Cambio de H y cambio de R. Cambian los dos. Ah, ok. Tome nota. Y entonces le van a poner a usted ejemplos como este, mire. Así. Dos razones de cambio relacionadas. Sean X y Y, dos funciones derivables de T y relacionadas con esta ecuación. Esta es la ecuación Y igual a X cuadrado más 3. Calcule dy de T para X igual 1. Dy de T para X igual a 1. Calcule dy de T para X igual 1. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Pues derivar ambos lados. Derivar ambos lados. Calcule dy de X para X igual 1, sabiendo que dx de T vale 2 para X igual 1. Derive ambos lados. Derive izquierda. Derive derecha. Aplica la derivación implícita. Y de X, derivada de una suma, la suma de las derivadas, pero como es derivada de una constante 0, derivada de Y respecto a T, de Y de T, porque derivada de Y es 1, derivada de X cuadrado, 2X, y le agrega el apellido de X de T, y derivada de 3 de 0. Vaya y aplico la regla en la cadena. Y entonces lo que viene después es sustituye el valor que aquí me da. Ah, para X igual 1, de X de T vale 2. Ah, X vale 1, de X de T vale 2, solo sustituye y reemplaza y ya calcula lo que le pide. Así. ¿Lo ve? Ah, ok, qué fácil, ¿no? Así más fácil si le dan a usted la ecuación y usted solo viene, y sustituye. Ah, pero fíjese en algo ahí. ¿Cuál va a ser la estrategia que se tomó para solucionar este problema? Uy, de sopapo le pasé las láminas. Se dio la ecuación. La ecuación era esta. Se le dan los datos. Ah, le dice a usted de Y de X de T vale 2 y la X vale 1. Y le dicen a usted claramente qué es lo que pide de Y de T. Ah, entonces, en todos los casos, lo que uno debe de hacer es un modelamiento matemático. Modelamiento matemático. Entonces, podemos tomarlo como, por ejemplo, este otro de aquí. Va, así, mire. En un lago en calma, se deja caer una piedra. Y la piedra cayó, y cuando la piedra cayó, empezó a hacer ondas así expansivas. ¿Ah? Así como que la figura que le estoy poniendo ahí a la izquierda. ¿Ah? Tiro la piedra, escondo la mano, la piedra cayó aquí al centro y se empiezan a formar círculos concéntricos. Cuando le digo concéntricos son círculos con el mismo centro, ¿verdad? Entonces empiezan a formarse círculos concéntricos alejándose de donde cayó la piedra, ¿verdad? Eso ya lo ha hecho usted más de alguna vez, hasta en la pila lo puede hacer, con un charco. Dice, provoca ondas circulares como se muestra en la figura. El radio R del círculo exterior está creciendo a una razón constante de 1 pie por segundo. O sea, tiró la piedra y empieza a desplazarse el primer círculo y después el siguiente, después el siguiente. Y ahí le dicen a qué velocidad o qué ritmo se desplaza ese círculo, ¿eh? Se desplaza. Cuando el radio es de 4 pies, el radio de la separación desde donde cayó la piedra. Ah, entonces le preguntan a usted, ¿a qué razón está cambiando el área de la región circular perturbada? ¿A qué razón está cambiando el área de la región circular perturbada? Si le dicen a usted, ¿a qué razón está cambiando el área? Usted lo mínimo que va a decir es, que me están pidiendo calcular de A de T. O sea, la derivada de A respecto al tiempo. Eso es lo que le están pidiendo. Ok, entonces de aquí en adelante viene usted y saca los datos, ¿no? Las variables son R y A, el radio y el área. ¿Y cómo le calculo el área de un círculo? Ah, me voy yo a la formulita aquella y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. La razón de cambio del radio es de R de T igual a 1. De R de T igual a 1. Ah, eso es lo que me dicen aquí. El círculo está creciendo una razón constante, 1 pie por segundo. Ah, vaya, mire, con esta razón, con esto, saca su ecuación
¿Ah? Saca su otra información, o sea, el ritmo dado de RDT, esa es información que le dan ahí, y empieza a modelarlo. ¿Ah? Entonces lo que me piden a mí, que yo lo dije al principio, es calcule de A de T cuando el radio vale 4, le dice aquí. Cuando el radio vale 4, ¿a qué razón está cambiando el área respecto al tiempo? Entonces viene usted y sustituye, ¿no? Con la información que le dan, su ecuación primaria, por llamarla así, la deriva, izquierda a derecha, derivada implícita, ¿eh? Derivada de A respecto a tiempo es de A de T. Derivada de R cuadrado, baja el 2, ¿verdad? 2 por pi por R de R de T. Acuérdense que es una derivación implícita y por eso le agrega de A de T y de R de T. Ok, de aquí lo que le piden ya lo tiene ahí, pues ahí lo que resulta nada más es sustituir. La R vale 4, el de A de T vale 1, entonces sustituye y su respuesta en dA de T le da 8 veces pi. Qué fácil, mire. Sí que esto es facilísimo, si hasta cohetes estamos tirando. Cuando el radio es de 4 pies, el área cambia a una razón de 8 pies cuadrados por segundo. ¿Lo vio? Mire, y puedo multiplicar el 8 por pi, está bien, si usted quiere. Usted quiere, le va a dar un montón de decimales, por eso solo se deja así 8 pi indicado. Usted quiere multiplicarlo 8 por pi, hágalo. ¿Lo vio? Es fácil. Y mire, teacher, pero el primer problema era bien complicado. Pues sí, porque partimos de la nada. Aquí ya me da la información. Aquí ya me dice, en la piedra cae ahí y se empiezan a formar círculos. El área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Por ahí parta. No le di ecuación, usted la dedujo de otro lado. Ok, el área del círculo es pi r cuadrado. Le dicen en el problema los datos. Y usted viene primero y escribe ecuación que le den, datos que le den y qué es lo que le piden calcular. Y ya de ahí nada más viene e identifique. Derive izquierda a derecha, derivación implícita, después sustituye los valores que le dan y ahí ya tiene usted su respuesta. ¿Lo ve? Ok, como no he dado ningunos pasos, yo se los voy a poner aquí ahorita, así. Se los voy a poner así. Mire, estrategia para la solución de problemas. Y ahí va aquel, mire, se me había escondido. Bueno, estrategia para la solución de problemas de ritmos o razones de cambio relacionadas. ¿Eh? Estrategias ¿ah? para la solución de problemas de ritmos o razones de cambio relacionadas. Ok, eh, no me deja hablar este. Bueno, identifique todas las cantidades dadas y por determinar. Identifique todas las cantidades dadas y por determinar. Haga un borrador, un esbozo, una gráfica, una figura y clasifíquelas. Escriba una ecuación que incluya las variables cuyas razones de cambio se encuentran en la información. Utilice la regla de la cadena para derivar, es decir, derive implícitamente con respecto al tiempo si es que lo que le pide. Después de terminar el paso anterior, sustituye en la ecuación resultante todos los valores conocidos y se despeja lo que le piden. Dice ahí en rojito, mire, en rojito, al utilizar esta estrategia hay que cerciorarse que el paso 4 no se hace hasta que el paso 3 esté terminado. Ok, estos son los pasos. Así, así. Ok, como yo sé que ahorita están que no se acuerdan y que están que no he entendido nada, yo le voy a dejar un ejercicio para que me lo haga y lo veamos el próximo miércoles. Así. Porque ahorita yo sé que su cabecita se ha inundado, se ha inundado, se ha inundado, se ha inundado de un montón de cosas. Le voy a dejar este problemita por aquí, que lo voy a recortar. Permítame, estoy buscando aquí cómo recortar. Aquí encontré ya. Permítame, se lo voy a recortar y se lo voy a poner ahí en el chat para que me lo resuelva. En la otra semana vamos a hacer grupos quizás o individualmente. Le voy a decir, vaya, compártame su pantalla y quiero ver cómo resolver el problema. No me vaya a venir a decir, mire, no pude, teacher. De eso solo lo hacen los de otras universidades. La Mara de la Tecno no pone esas excusas, no. No, no pone esas excusas. Vaya, ahí ya se lo compartí para que usted venga y trate de resolverlo. No, no vaya a buscarlo allá
internet la solución. ¿Por qué le digo eso? Ah, mire, porque, o sea, no sería muy correcto que digamos, ¿verdad? Ok, en todo caso, yo no el que les puse anterior, sí lo vamos a poner de rigor, ¿verdad? Que lo venga y lo vamos a resolver. Bueno, lo va a resolver usted aquí en la clase, pero le voy a dejar estos otros ejercicios. Le voy a dejar estos otros ejercicios. Se los voy a dejar para que usted practique. Ah, yo sé que a usted le gusta practicar más ahorita que, bueno, mañana terminan los parciales, mañana domingo. Ya usted quizá ya los terminó casi todos. Pero en todo caso, ahí le dejo todos esos problemas. Miren. Este es igualito que el que acabamos de hacer, el 1. Cámbienle valores, porque este ya lo hicimos. Se inyecta aire en un globo esférico a razón de 20 pies cúbicos por minuto, que razón varía el radio cuando este mide 3 pies. Ahí los puede ver usted los problemas. Trate de hacerlos todos. Bueno, el 1 ya lo hicimos. Usted si quiere volverlo a hacer, cámbienle valores y todo lo demás. ¿Verdad? Y para que de esta manera, en la próxima clase, si usted tiene alguna duda de algo, me la hace llegar, ¿sí? Me la hace llegar. En la otra clase vamos a hacer los grupitos de trabajo y vamos a hacer las salas y entonces usted va a tener que contestarme las preguntas. Ok, ahí va Kelvin arrastrado. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo al respecto? Hable ahora o calle para siempre. Usted me dirá. Silencio sepulcral, yo creo que han quedado sin ganas, más que bien poquitos han venido. Bien poquitos han venido, solo han venido 25 personas, miren. Híjole. Yo creo que quizás hubo masacre en el parcial, no creo. Ok, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que me quieran decir. Si no, pues vamos a llegar hasta acá. Lo voy a dejar para que vaya, si tiene parcial o seminario, vaya a recibirlo. Y si no, pues nos vemos el próximo miércoles. Tiene ejercicios para realizar, no para entregármelos, sino para que usted los haga. Bueno, nos vemos entonces. Feliz fin de semana. Pórtenseme bien. Y si se portan mal, ahí me avisan. Buenas